Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas sean a un miércoles más del Centro Astronómico Clavius de la Ibero. Un miércoles que ya es un miércoles de otoño, como ustedes saben, dentro de las efemérides acabamos de tener el equinoccio de otoño. Ya a partir de aquí empieza la cuenta regresiva para el invierno y pues la Navidad. Entonces, bueno, pues siguiendo nuestro calendario del periodo académico de otoño eh, y particularmente de este mes, septiembre, que con esta conferencia cerramos el mes de septiembre, le damos la bienvenida a un compañero, colega aquí de nuestro departamento de la Ibero, del Departamento de Física y Matemáticas, Mateo García Ramírez. Ramírez García, perdón, al revés. Mateo, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Y qué bueno que te animaste a platicarnos, pues, de esto que es tu especialidad, los detectores de partículas, y que justamente, pues, nos interesa ver mucho cuáles son estas otras vías para explorar también el universo, que no son los acostumbrados telescopios. Entonces, bueno, eh, Gerardo, por favor. Muy buenas noches a todos y a todas quienes nos acompañan por las distintas plataformas. Les agradecemos mucho, como siempre, su presencia virtual aquí en las conferencias de Clavius de todos los miércoles. Y bueno, también un agradecimiento muy especial a nuestro colega Mateo, quien ya nos debía una plática desde cuándo, Mateo. Estuvimos, insiste, se nos escondía, nos veía así a lo lejos y como que se aventaba abajo de la mesa, pero le hicimos manita de puerco y aquí lo tenemos a nuestro amigo y a nuestro colega, por lo cual le queremos agradecer muchísimo y se los voy a presentar, les voy a leer una breve semblanza de Mateo Ramírez García, quien es licenciado en Física y Matemáticas por la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional. Realizó estudios de posgrado, maestría y doctorado en ciencias con especialidad en física en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del del IPC y Sinvestab, donde realizó estudios de física de hadrones con el experimento CMC del Gran Colisionador de Hadrones del CERN. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 2019 como candidato y actualmente nivel 1 desde 2022. Colabora en la Ibero desde 2018, fue postdoctorante en el Laboratorio de Desarrollo de Detector de Muones y profesor de asignatura. Desde 2021 es académico de tiempo completo y responsable del Laboratorio de Desarrollo de Detectores de Muones y coordina la contribución mexicana en la actualización de varios experimentos del LHC del CERN. Mateo, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y ahora sí, la pantalla, los micrófonos son tuyos y al final espero que nos tengas paciencia para un par de preguntas y comentarios del público. Muchas gracias. Bueno, perfecto. Muchas gracias por la introducción. También agradezco a todos el tiempo que me dan para poder hablarles un poquito de, digamos, el área en el cual estoy trabajando. Bien, déjenme comparto mi pantalla para que puedan verlo. Sería pantalla completa. Listo. En teoría ya están viendo todo. ¿Me pueden confirmar que se ve Ahí se ve, la... se ve súper bien. Perfecto. Pues Estamos. bien, entonces, gracias. Voy a hablarles el día de hoy acerca de partículas, detectores y otras formas de explorar el universo. Dado que este es ¿cómo se llama? Un seminario, pues, del Centro Astronómico Clavius de la Universidad Iberoamericana, tenía en mente, pues, hablarles un poquito más acerca de cómo se conectan las partículas bueno, cómo se hace esa conexión entre las partículas o el estudio de las partículas subatómicas y quizás la astronomía, que hay una área reciente que está bastante interesante, que involucra detectar partículas del espacio exterior y, bueno, tratar de observar objetos muy, muy energéticos. Bueno, pero por la naturaleza de las publicaciones y demás, entonces dije, bueno, creo que quizás es bueno hablar también digamos, el área, bueno, los experimentos en los cuales estamos trabajando, lo que estamos haciendo directamente, dar un contexto general acerca de partículas y, bueno, ver esas otras formas de poder explorar al universo. Y esa va a ser, digamos, la, digamos, la estructura de mi charla. Primero, hablar acerca de qué está hecho el universo, desde el punto de vista de los bloques fundamentales, partículas.
Después hablarles un poquito acerca de cómo estudiamos a estas partículas, los detectores que empleamos, algunos más importantes en el mundo, dónde estamos nosotros ahorita contribuyendo de forma muy, muy especial. Y bueno, hablarles una forma rápida, yo creo que al final, para no extenderme tanto, acerca de quizás otras formas en las cuales se explora el universo. Otras formas desde el punto de mi vista. En el caso de ustedes, esto que les voy a presentar va a ser otra forma en la cual nosotros podemos explorar este universo en el cual nosotros estamos aquí, ¿no? Bueno, entonces empezaré con la primera parte acerca de qué está hecho el universo. Lo primero, podemos remontarnos, digamos, a hace muchísimos siglos, ¿no? Milenios, si quieren, donde nos preguntábamos acerca de qué estaba compuesta la materia. Y algunos recordarán, o lo habrán discutido si quieres en clase, ¿no? Primaria, secundaria, lo que sea. Pues primero se consideraban elementos naturales como agua, fuego, tierra y esas cosas. Y eventualmente alguien dijo, no, pues todas las materias que estamos viendo, una roca, la podemos partir tantas veces y vamos a generar polvo y eventualmente, si la seguimos partiendo, quizás vamos a encontrar las piezas más pequeñas que forman la materia. Entonces, empezaron a asumir que esos bloques fundamentales más pequeños, aquellas cosas indivisibles, eran átomos, ¿no? Le dijeron átomos. Si no me equivoco, fue Dalton o Demócrito quien había indicado que eran las partículas o los pedazos más pequeños de la materia que podíamos nosotros poder obtener. Y en sus inicios pensaban que eran esféricos, indivisibles e inmutables. Todo esto como para poder explicar un poquito la naturaleza del ser, ¿cómo se llama? Eternidad del alma y cosas por el estilo. Sin embargo, pues para finales del siglo XVIII, ¿no? Principio del siglo XIX, no, al revés, más o menos. Uy, pues ya estábamos estudiando muchos tipos de materia, digamos ya elementos con diferentes propiedades, y pues entonces apareció un personaje que era Mendeleev, el cual empezó a agrupar a toda la materia en términos de diferentes elementos, basándonos, digamos, en el peso atómico, sus números de valencia, algunas propiedades físicas, bla, bla, y estableció la tabla periódica de elementos. Entonces, empezamos a encontrar que toda la materia que conocíamos estaba descrita por estos famosos elementos, quizás estos átomos indivisibles e inmutables. Sin embargo, pues el estudio de digamos, de estos elementos, estos bloques más pequeñitos que podíamos observar, nos dieron la idea de que realmente no eran del todo indivisibles, ¿no? Habían cosas dentro de ellas. Uno de esos famosos experimentos fue el experimento, ¿cómo se llama? El experimento de Thomson, ¿sí? En el cual se hacía pasar corriente sobre un gas, ¿no? Neutro, y se podía observar justamente una línea que iban siguiendo, digamos, bueno, sí, se podía observar, visualizar la corriente aplicando campos magnéticos. En esta imagen se puede ver que se aplica en realidad un campo eléctrico. Entonces, podíamos desviar la trayectoria de esa corriente. Con esta idea y lo que nosotros ya sabíamos de manipular cargas, ¿no? Todos los principios básicos del electromagnetismo, nos dimos cuenta que en realidad la corriente estaba formada por partículas cargadas negativamente. Más adelante, bueno, en su momento, se descubrió pues, justamente, se midieron propiedades como la masa, la carga, etcétera, de estas partículas cargadas, y entonces empezamos a caracterizarlas. Lo que nos dimos cuenta es que si originalmente teníamos átomos neutros, ¿no? Y los átomos en ese entonces consideramos que eran básicamente indivisibles, nos dimos cuenta que podíamos separarlos en partículas de carga positiva y partículas de carga negativa. Es decir, no eran indivisibles. Y entonces se estableció un modelo del budín de pasas, ¿no? Es decir, tenemos una materia, un volumen cargado positivamente con masa y muchas partículas de carga negativa que neutralizaban toda esa carga positiva en ese volumen. Y esa era la imagen que teníamos de nuestro átomo en aquel entonces, ¿no? De los elementos. Pues bueno, un experimento muy famoso es el experimento de Rutherford, el cual se le ocurrió pasar radiación, partículas alfa, que venían del decaimiento radiactivo de algunos elementos, ya se estaban estudiando el origen de esa radiación y la naturaleza de todo ello. Lo interesante aquí es que hizo pasar la radiación o chocar contra láminas de oro. Según el modelo de budín de pasas, pues bien, casi todas las partículas deberían de estar atravesando, quizás sí desviarse un poco, pero deberían atravesar
estas placas metálicas. Lo que les sorprendió a los lados es que encontró que las partículas que eran lanzadas, muchas rebotaban, incluso algunas rebotaban por completo en la misma dirección en la cual les venían. Eso nos daba una idea de que, pues entonces, por el peso de esas partículas y cosas así, en realidad lo que encontramos es que el átomo no tenía una distribución de masa cargada a lo largo de todo el volumen, sino más bien que debería estar concentrada en una región muy pequeña y debería estar muy pensado como para que esas partículas lanzadas rebotaran, ¿no? Se encontraran con una pared y se regresaran por completo. Entonces, esta idea del modelo del budín de pasas se deshizo, ¿no? Y empezamos a entender la materia como electrones que giran alrededor de un centro muy masivo y cargado positivamente, al que le llamamos el núcleo. Estudiando justamente, bueno, considerando el elemento más ligero, pues consideraron que el núcleo debía ser una sola partícula y le llamaron el protón y ya eventualmente se dieron cuenta que sí era una sola partícula como tal. Bueno, los estudios posteriores, también similares a Rutherford, ¿no? Es decir, lanzar partículas y ver qué salían, estudiar las masas de los objetos que estaban ahí dentro, se dieron cuenta que estos núcleos tenían también partículas neutras, que en su momento se le llamaron neutrones, y tenían masas muy similares a los protones. Entonces ya teníamos un modelo planetario digamos, de los átomos, ¿no? Nuestra naturaleza cada vez se está haciendo, bueno, nuestros bloques fundamentales cada vez están siendo más y más pequeñitos. Algo interesante de todo esto, pues es que eventualmente pues, nos dimos cuenta que esas trayectorias o esos electrones girando alrededor del núcleo, pues entonces no podían existir en todas las distancias permitidas o todas las distancias posibles, sino más bien exhibían ciertos radios permitidos o ciertas distancias permitidas que estaban relacionadas con la cantidad de energía que podían tener. Eventualmente nos dimos cuenta, pues es que existía una naturaleza cuántica de la materia, las partículas se comportan como ondas, las ondas se pueden comportar como partículas, entonces pueden existir en ciertas regiones donde la energía está permitida con ciertos números cuánticos, por así decirlo, etcétera. Y entonces tenemos un modelo atómico mucho más complejo, ¿no? Tenemos, sí, protones y neutrones en un núcleo, y tenemos electrones como partículas o partículas que viven a su alrededor en diferentes órbitas con diferente probabilidad de poder encontrarse. Y esta sería una imagen más o menos moderna de lo que es la naturaleza cuántica de la materia. Entonces casi todo lo que vemos, tocamos, etcétera, está compuesta de todo esto. Más bien, todo lo que vemos y tocamos está compuesto de esto. Sin embargo, bueno, entonces, bueno, pasando después de eso, sí, perdón. Entonces ahorita lo que tenemos es una tabla periódica con muchísimos elementos, ya sabemos que cada elemento tiene diferente número de protones y por tanto masas atómicas diferentes, etcétera, y aparte cada uno de estos elementos tiene diferentes versiones, es decir, cuántos neutrones pueden tener en su interior, le llamamos isótopos, y existe toda una gran cantidad digamos, de elementos parecidos entre sí, ¿no? O partículas atómicas. Entonces, esta idea esto nos da una idea de que en realidad estas partículas que estamos observando no son del todo fundamentales y ya sabemos la razón. Esas partículas fundamentales, los átomos, estaban formados por protones, neutrones y quarks. Sin embargo, protones, neutrones y electrones. Ya me estoy adelantando. Pues bueno, el estudio de la naturaleza, en este caso empezamos a estudiar radiación proveniente, que observamos a altas altitudes, ¿no? Por ejemplo, llevamos detectores arriba a las montañas o con globos, los podíamos levantar varios cientos de metros en la atmósfera y pudimos entonces encontrar que existía cierta radiación que provenía quizás del espacio exterior. Más adelante hablaré justamente de su origen, que son rayos cósmicos. Bueno, lo interesante es que estudiando las partículas que se iban detectando, ¿no? Pues encontramos muchísimas partículas de materia. Entonces, al principio habíamos encontrado el electrón, por ahí de antes del siglo XX, el protón a principios del siglo XX, el neutrón también, y después aparecieron piones, kaones, lambdas, partículas cada vez más extrañas y raras. Lo interesante aquí es que, pues entonces, nos dimos cuenta de que existían muchísimas partículas y algunas de ellas, como podemos ver en la imagen de la esquina superior derecha, entonces muchas de ellas
eran partículas que decaían en partículas también raras, extrañas, y decaían nuevamente produciendo nuevas partículas hasta llegar a partículas más o menos conocidas, que eran básicamente las partículas que forman casi todo lo que observamos, o más bien todo lo que vemos y tocamos, por así decirlo. Entonces, a todas estas partículas nuevas les empezamos a llamar extrañas, y cada vez que estas partículas extrañas producían partículas extrañas, entonces podríamos decir que tenían un nivel de extrañeza mayor y así sucesivamente. Entonces empezamos a encontrar ciertas propiedades entre esas nuevas partículas, y teníamos tantas. E igual como la tabla periódica, que ya teníamos tantos elementos, tantas partículas diferentes, entonces podemos pensar que quizás estas partículas no son del todo elementales, ¿no? Entonces nuestra idea de que los protones y neutrones dentro del átomo son lo más pequeño del universo se está derrumbando, ¿no? Antes de pasar a la siguiente parte, también quiero mencionar que también se descubrieron las partículas de antimateria. Se encontró una partícula muy parecida al electrón en masa, pero tenía carga eléctrica positiva, ¿no? Y lo interesante es que estas partículas se podían encontrar con los electrones y se podían aniquilar liberando energía, ¿no? Se desaparecían, por así decirlo, produciendo algunas otras cosas, ¿no? Básicamente luz. Los muones, también otras partículas que podíamos encontrar estudiando rayos cósmicos o la radiación natural. Entonces también empezaban a aparecer en diferentes tipos, uno positivo y uno negativo. Uno correspondía a la antipartícula del otro, ¿no? Entonces ya empezamos también a encontrar señales de antimateria, ¿no? Pues bien, entonces tenemos tantas partículas al nivel de los protones y neutrones, ¿no? Y entonces hubo también a alguien que se le ocurrió, pues entonces darle una estructura a todas las propiedades que tenían todas esas partículas, y se le ocurrió, bueno, se propuso el modelo de Eiffel-Wave para poder describir cada una de las partículas en la naturaleza a través de ciertas simetrías que se estaban observando en la forma de cómo interactuaban entre ellas, ¿no? Y las clasificó en términos de la carga eléctrica, esa propiedad de extrañeza que ya les había mencionado, y por ahí algunas otras propiedades, otros números cuánticos que le llamamos después isospin o tercera componente de isospin débiles y demás. Entonces, si se dan cuenta, nuestros neutrones y protones se encuentran por aquí. Por acá empezaban a aparecer las sigmas, las lambdas, las cascadas, kaones, piones en el centro, y de otras partículas como delta, sigmas, cascadas, omegas, que eran todavía más pesadas. Entonces, ya nos dimos cuenta que sí existe una estructura en todas estas partículas, entonces quizás no son del todo fundamentales. Y en esa misma idea de que hay una estructura, de Eiffel-Wave también proponía que estas cosas deberían estar compuestas por cosas más pequeñas, a las que le llamaron quarks. Entonces se propusieron la existencia de quarks tipo down, tipo up, tipo S, con diferentes propiedades, como puede ser, digamos, el nivel de extrañeza, la hipercarga, la tercera componente de isospin, lo cual estaba relacionado quizás con la carga eléctrica, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Entonces, ya nos dimos cuenta de que, bueno, se creó un modelo que ya proponía que los protones y neutrones y todas esas nuevas partículas extrañas estaban compuestas de cosas mucho más pequeñas, y en este caso eran, digamos, se le llamaron quarks. Entonces, en este modelo, los protones estaban formados por dos quarks tipo U, ¿no? Tipo up, y un quark down para tener una carga eléctrica positiva 1, y los neutrones estaban formados por un quark up y dos quarks tipo down para tener una carga eléctrica total neutro, ¿no? Los up tienen carga eléctrica tienen carga eléctrica 2/3, y los down tienen menos 1/3, ¿no? Entonces, la imagen digamos, de qué está hecha la materia y básicamente todo lo que vemos y observamos, pues entonces está formada por núcleos, ¿no? Bueno, está formada por núcleos cuyos protones y neutrones están formados por quarks, y junto con nuestros electrones forma básicamente todo lo que estamos observando. Y todas esas nuevas partículas extrañas pues están formadas también por estos nuevos quarks que ya habíamos predicho. Obviamente, con el tiempo nos dimos cuenta de la existencia, o confirmamos la existencia de esos quarks, entonces ya es un modelo completamente establecido. No voy a hacer una revisión histórica acerca del descubrimiento de todas las demás partículas que fueron apareciendo hasta los bloques fundamentales para construir, digamos, el modelo actual de las partículas más elementales en la naturaleza, pero entonces aquí les hago un pequeño resumen de cuáles son ellas. Tenemos nuestro modelo estándar de las partículas elementales y sus interacciones. Dentro del grupo de partículas aquí que estoy poniendo en morado,
están, digamos, las partículas, los quarks, el quark tipo up, el quark tipo down, el quark tipo strange, que ya habíamos mencionado, los extraños, y otros quarks que después se descubrieron que fue encanto, top y bottom, ¿no? Entonces, estas partículas, los quarks, se encargaban de formar a esas partículas tipo protones, neutrones, piones, kaones, lambda, todas esas partículas pesadas que digamos iban apareciendo en la naturaleza. Algo interesante es que estas exhibían ciertas propiedades, cierto tipo de interacciones que no podían exhibir ninguna otras partículas conocidas, como eran el electrón, eran los muones y algunas otras que fueron apareciendo. Y eso lo pudimos entender gracias a una nueva propiedad que se fue observando, al que se le llamó propiedad de color, ¿no? Digamos que estos quarks vienen en diferentes colores, rojo, verde o azul, y pues entonces, si tienen esta propiedad de color, se combinan para formar las partículas hadrones, protones, neutrones y todas esas cosas, para que la propiedad de color se anule entre sí y, digamos, observamos solamente las partículas hadronizadas, no las partículas compuestas. Algo interesante es que estos quarks no se observan de manera aislada en la naturaleza y siempre que podemos producirlos, siempre se producen formando partículas hadrónicas, ¿no? Esas partículas constituidas por varios quarks. En el grupo, digamos, de las partículas verdes que tengo acá, es otro conjunto de partículas que exhiben otro tipo de propiedades a las que le llamamos leptones. Ahí aparece nuestro famoso electrón, que ya nosotros todos conocemos, aparece el muón, que sería muy similar al electrón, pero 200 veces más pesado, y después por ahí el tau, que todavía va a ser miles de veces más pesada. Entonces, son similares entre ellas, pero tienen masas muy, muy diferentes. Y algo que nos dimos cuenta es que el tipo de partícula que es, ya sea un electrón, muón y tau, es muy importante para la naturaleza. E incluso debe ser una cantidad que se deba de conservar, así como lo es la conservación de la energía, la conservación del momento que estudiamos en nuestras clases de física. Entonces, la cantidad de electrones, la cantidad de muones, la cantidad de taus, en realidad la cantidad de número leptónico asociado a electrones, a muones y a taus, tiene que ser, se tiene que conservar, ¿no? En muchos de las interacciones. Entonces, otra propiedad interesante es que estas cosas no tienen propiedad de color, entonces no forman hadrones, no forman estos protones y neutrones, y tampoco sufren la interacción nuclear fuerte, ¿no? No sufren esta interacción que mantiene, digamos, unidos a los quarks dentro de los protones. Y también aparecen, digamos, los neutrinos, partículas dentro del modelo que no tienen masa, pero sí interactúan solamente con una fuerza que se conoce como interacción débil, ¿no? También apareciendo en las interacciones nucleares. Bueno, entonces todos esos conjuntos de partículas moradas y verdes forman, digamos, el conjunto de fermiones dentro del modelo estándar y son, digamos, los bloques fundamentales para constituir la materia. Sin embargo, también aparecen algo que se conocen como bosones, donde tenemos los bosones de norma, y aquí viene algo interesante. Nosotros entendemos las fuerzas que sienten las partículas como la interacción entre varias partículas entre sí, y esa interacción se da mediante el intercambio de partículas. Entonces, decimos que este gluón es el mediador de la interacción nuclear fuerte, es decir, el hecho de que los quarks dentro de los protones, o más bien, sí, de que un protón se mantenga, digamos, ahí unido, compuesto y demás, es porque los gluones se mantiene unido, hay un intercambio de gluones entre los quarks tipo up y tipo down, bla, 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 que hace que la estructura se mantenga completamente unida. Lo mismo, si hablamos de las partículas compuestas, las partículas o los hadrones que tienen algunos otros quarks en su interior, pues entonces están compartiendo gluones en su interior. Entonces nuestro modelo de la materia, que es lo más elemental, nuestros átomos, pues ya no son protones y neutrones, sino más bien son quarks, up y down, y muchos gluones que se están compartiendo entre sí, que mantienen, digamos, unidas a las partículas y las mantienen fijas dentro de ese núcleo atómico. Entonces, existe otra fuerza que para ustedes ya es familiar, es la fuerza electromagnética, y esa es mediada por el intercambio de fotones. Es la luz que nosotros observamos, es una región es un tipo de fotones, fotones de cierta cantidad de energía, y existen
muchos fotones de diferentes niveles de energía, incluso rayos gamma, rayos X, ultravioleta, infrarrojo, todo corresponde a diferentes tipos, bueno, fotones de diferentes niveles de energía, ¿no? Pero todo es el intercambio de fotones para poder producir esas interacciones electromagnéticas. De igual forma, la interacción débil, que sería el responsable de muchos de los decaimientos nucleares, ¿no? Esa radiación que nosotros vemos en la naturaleza, se debe, gracias al intercambio de ciertos bosones de norma, los bosones W y Z, ¿no? Que se encargan de mediar las interacciones débiles. Entonces, todos estos fermiones, ¿no? Los quarks y los leptones, digamos, interactúan entre ellos mediante el intercambio de gluones, fotones y bosones Z y W, ¿no? Así es como entendemos cómo las partículas subatómicas están interactuando entre sí, digamos, forman las estructuras que dan origen a todo lo que conocemos, ¿no? O más bien, todo lo que vemos. Por último, me hace falta mencionar acerca del famoso bosón de Higgs, que quienes sabrán, pues ha de tener ya unos 13 años que se anunció su descubrimiento. Esto fue, digamos, un éxito del modelo estándar, porque predecía su existencia desde más o menos los 60s, y apenas en 2012 pudimos observar, tenemos evidencia de la existencia de este famoso bosón de Higgs. Ahorita hay muchos estudios para tratar de medir todas las propiedades posibles de este bosón de Higgs y saber si nuestro modelo estándar es así de perfecto como lo dice, o necesitamos hacerle extensiones con más Higgses o cosas parecidas, ¿no? Entonces, este es actualmente nuestro modelo de partículas elementales, los bloques más fundamentales de naturaleza, y bueno, simplemente decimos que existen bloques de partículas más pequeñas y que las fuerzas y las interacciones, bueno, las fuerzas se ven como interacciones entre partículas, como el intercambio de estos bosones de norma. Algo interesante de este bosón de Higgs que se me estaba pasando es que la interacción con este bosón de Higgs da masa a todas las partículas que tienen masa dentro del modelo estándar, ¿no? Entonces los quarks, aquí los que están viendo en este numerito en la esquina superior izquierda de cada cuadrito, tienen un valor de masa en términos de energía. Entonces todas aquellas que son distintas de cero, ¿no? Entonces tienen interacción con el bosón de Higgs. Aquí hay un detallito. En el caso de los neutrinos, sí dice que la masa es menor que cierto valor. Todavía no sabemos bien cuál es la masa. El modelo estándar como tal no considera neutrinos con masa. Son neutrinos sin masa. Y más adelante nos vamos a dar cuenta que el modelo estándar no es perfecto. El hecho de que los neutrinos pudieran tener masa rompe con esa idea, esa perfección del modelo estándar, y todavía van a haber más preguntas a responder, ¿no? Pero bueno, para hablar un poco más formal acerca de este modelo estándar, ya les había mencionado que pues nosotros empezamos a dar un orden a todas las propiedades que tenían cada una de estas partículas, ¿no? Y pues el modelo estándar es exactamente eso. Es una teoría cuántica relativista del campo que une, digamos, la teoría de la cromodinámica cuántica como con la teoría electrodébil, ¿no? Para poder describir la interacción entre estas partículas. Aquí me hace falta decir algo. La cromodinámica cuántica describe las interacciones nucleares fuertes, aquellas responsables, por ejemplo, de la energía que se libera, digamos, en bombas atómicas, por así decirlo. Y, digamos, la teoría electrodébil es una teoría que combina el electromagnetismo y las interacciones débiles, ¿no? Que ya se puede ver como una sola interacción en alguna escala. Más adelante les explicaré por qué podemos hablar de que hay una unificación entre teorías. Pues bueno, la interacción o la fuerza gravitacional no está considerada dentro del modelo estándar, ¿no? Y bueno, pues hay discusiones acerca de si realmente debería de existir alguna partícula que medie las interacciones gravitacionales, o puede ser que la fuerza gravitacional en realidad no sea una fuerza. Pero bueno, esa es otra discusión teórica, pues no voy a tocar aquí. Pero bueno, entonces todas esas partículas bonitas que vemos acá y ya tenemos catalogadas, comparten propiedades entre sí y entonces existen ciertas simetrías. Entonces el modelo estándar no describe un quark-up, tipo un quark-up, un quark-cham, un quark-top de manera separada, sino más bien los ve como partículas similares entre sí, ¿no? Entonces a los quarks de arriba, los U, C y T son considerados quarks tipo up, los D, S y B son quarks considerados tipo down,
leptones, en este caso los electrones, muones y taus, le vamos a llamar leptones, y a los neutrinos, pues simplemente neutrinos asociados. Entonces, por acá tenemos que nuestro modelo estándar describe estados, ¿no?, de carga de cada una de esas partículas, tipo up, tipo down, ¿no? Tipo up, tipo down, tipo neutrino, o tipo tipo leptón o tipo neutrino asociado a ese leptón, etcétera. También viene estados de RGB, que es color, rojos, verdes, azules, ¿no? La propiedad que digamos, permite la interacción nuclear fuerte, y también estados de helicidad, partículas que son izquierdas, partículas que son derechas, etcétera, ¿no? Y entonces, y estados de hipercarga. Entonces, todas esas partículas bonitas tienen diferentes propiedades, varias partículas se pueden comportar de manera similar, y entonces describimos a todos esos estados similares a través de estos estados de carga. Propiedad de color, propiedad de helicidad, que digamos va a decirnos si sienten o no la interacción débil, y la hipercarga, que estará relacionado con también la carga eléctrica y cosas por el estilo. Entonces, todos estos estados de carga se describen a través de un grupo de simetría que se llama SU3C, SU2L, cruz 1Y. El SU3C es el grupo de simetría que describe las interacciones nucleares fuertes. SU2L cruz 1Y es el grupo de simetría que describe las interacciones electromagnéticas. Aquí necesitamos conocer teoría de grupos, ¿no? Cómo las partículas interactúan, digamos, con ciertos bosones de norma, preservando propiedad de color, preservando algunas cargas en su interior, ¿no? Gracias a Emineter nosotros nos dimos cuenta que la existencia de simetrías en las teorías estaba relacionada con la conservación de ciertas cantidades físicas. La conservación de la energía no es más que la simetría ante evolución temporal, la conservación del momento ante desplazamientos en el espacio y cosas por el estilo. Entonces, hay transformaciones dentro de la descripción en cómo las partículas interactúan entre sí que preservan la cantidad de color, que preservan la carga eléctrica, etcétera. Entonces tenemos un modelo, ¿no? Una teoría que es capaz de describir las interacciones entre estas partículas y los bosones mediadores de las interacciones, y una forma muy sencilla y hermosa de poder describir esto es a través del lagrangiano. Para aquellos que ya conocen que ya han escuchado un poquito acerca del lagrangiano, las lagrangianas nos permiten describir la dinámica de los sistemas. En este caso, nos van a dar las ecuaciones de movimiento de las partículas, ¿no? Esta lagrangiana, que podemos ver seguido en nuestras tacitas, nuestras tacitas científicas por ahí que podemos comprar en línea, pues bueno, está compuesta, pues, el lagrangiano del modelo estándar, describe la primer componente, las interacciones de los bosones de norma, como es la dinámica dentro del espacio-tiempo, cualquier cosa que eso sea. Después, el segundo término describe cómo estos bosones de norma interactúan con los fermiones que ya he mencionado, los quarks y los leptones. El tercer término describe cómo los leptones y fermiones adquieren masa justamente con la interacción con el campo de Higgs. El cuarto término describe cómo los bosones de masa, es decir, los Ws y los Zs, adquieren masa con la interacción con el bosón de Higgs. Y por último, el último término describe justamente cómo el bosón de Higgs interactúa consigo mismo en este espacio-tiempo. Entonces, esta es una forma muy simplificada, muy resumida acerca de cómo funciona, digamos, de toda la teoría que está detrás de la descripción de estas partículas, de cómo las partículas interactúan entre sí, ¿no? Bueno, entonces, a pesar de que nuestro modelo es hermoso y tiene muchísimas predicciones y es exacto hasta ciertos grados hacia ciertos niveles de precisión, y se siguen haciendo estudios de precisión para saber en qué instantes nuestro modelo deja de funcionar, pues hay muchas preguntas que todavía no hemos podido resolver. Y aquí seguramente en este seminario, en sus horarios, ya han discutido ideas y propuestas para poder explicar algunas de esas cosas. Uno de los problemas a resolver, que ya les adelanté, es que existen los neutrinos con masa. Gracias al estudio de neutrinos provenientes del Sol, nos dimos cuenta que los neutrinos cambian de tipo. Pueden ser neutrinos de tipo de muón, neutrinos asociados a los electrones, y entonces oscilan entre ellos. Y esa oscilación no se puede entender si no existe una masa asociada a esos neutrinos.
Entonces, ya hay evidencia experimental de que los neutrinos tienen masa y eso ya está más allá del modelo estándar. Primera falla que tenemos por ahí. Hay otro problema. Las masas de las partículas, ¿no? Les había mencionado que el muón es 200 veces más pesado del electrón. No les mencioné, pero el quark top es miles de veces, creo que hasta millones de veces, no recuerdo exactamente, más pesado que los quarks tipo up y down. Entonces, hay una gran disparidad entre las masas de los quarks y no hay una forma de poder describirlo, ¿no? Todavía no hay algo para poder decir por qué tienen exactamente esos valores de masas. También existe una asimetría entre la materia y la antimateria. Vivimos en un mundo dominado de pura materia. Es decir, tuvimos que estudiar la radiación que estaba en las montañas, digamos en la atmósfera, etcétera, para descubrir que existían partículas raras, antimateria, y bueno, después lo pudimos observar a nivel de la Tierra, que existían las antipartículas, ¿no? Entonces, existe antimateria, pero esa es muy rara, ¿no? Y básicamente aparece y desaparece. Entonces, ¿por qué vivimos en un mundo de materia, ¿no? Entonces, no hay una respuesta para ello, ¿no? El modelo como tal tiene demasiados parámetros libres, como ya hemos mencionado, las masas de las partículas, tenemos que ir a los experimentos para medirlos, no los podemos predecir como tal. Las constantes de acoplamiento, lo mismo, ¿no? La intensidad con la cual, digamos, las diferentes partículas, bosones, leptones, etcétera, interactúan entre ellas. Los elementos de Kabibo-Kobayashi, de la matriz de Kabibo-Kobayashi-Mashikawa, el cual describe cómo los quarks se están combinando entre sí, cómo un quark tipo top puede decaer en algunos de los tipo down o tipo strange o cosas por el estilo, con qué probabilidad lo pueden hacer, también son cosas que tenemos que ir midiendo. Entonces nos pueden indicar justamente cómo una partícula puede desaparecer para generar otro tipo de partículas y todo se describe a través de esos elementos de matriz de la matriz de Kabibo-Kobayashi-Mashikawa. Básicamente cómo se están mezclando los quarks entre sí. La masa del bosón de Higgs, aunque nosotros la medimos experimentalmente, debería de haber una explicación teórica, pues no la tenemos. Y todavía hay preguntas interesantes acerca de que esta masa del bosón de Higgs, ¿por qué está tan ligera con respecto a algunas predicciones, ¿no? Entonces, hay una discrepancia, creo que le llaman la jerarquía de masa, ¿no? Jerarquía de masas o el problema de jerarquía, es justamente de que tenemos un Higgs muy ligero. Entonces, hay un problema ahí. Y bueno, destaco justamente digamos, la observación o evidencia de la existencia de materia oscura y de energía oscura. De hecho, pues entonces la primera pregunta acerca de qué está hecho el universo, podemos hablar que la materia ordinaria, básicamente todo lo que vemos y estamos tocando, constituye el 5% de todo lo que, todo aquello que se puede describir con protones, neutrones y todas las partículas que hemos descrito dentro del modelo estándar, constituyen simplemente el 5% de la materia ordinaria. Sin embargo, pues ya hemos visto, y seguramente ustedes ya lo escriben muchas veces, que las galaxias rotan a veces a velocidades tan grandes que se desintegrarían considerando la cantidad de masa que observamos. Entonces debería haber más partículas o algo más contribuyendo a la masa, ¿no? A la gravedad de esos objetos que mantenga, digamos, esa velocidad de rotación en galaxias. Entonces a esas cosas les llamamos materia oscura y representa el 25% digamos, de todo lo que existe en el universo. Y más aún, cuando ya aprendimos a medir distancias hacia estrellas, galaxias, etcétera, nos dimos cuenta que las estrellas y galaxias, las galaxias estaban alejando entre sí y pues no solamente se están alejando, se están acelerando más. Y eso solamente lo podemos entender como hay una energía oculta que está haciendo que esas cosas se aceleren, pero no sabemos qué es. Entonces hay muchas teorías para poder al menos proponer nuevas partículas para describir la materia oscura, se proponen modelos y se realizan experimentos para poder tratar de poder identificar o encontrar esas partículas de materia oscura en función de las propiedades que exhiben o que predicen sus ciertos modelos. Entonces, lo que hacemos en realidad es tratar de estudiar las partículas, cómo interactúan entre sí, qué es lo que se está generando y ver si esas cosas realmente se separan o se alejan de las predicciones del modelo estándar y si son compatibles con las predicciones de nuevos modelos que extienden, digamos, los alcances de nuestro modelo como tal, ¿no? Bueno, hasta aquí, digamos, nuestra primera introducción acerca de partículas y de qué está hecho el universo. Entonces, ¿cómo estudiamos a las partículas? Y para ello, pues tenemos que hablar de detectores, aceleradores y el análisis de todas esas y las colisiones como tal. Entonces,
Primero que nada, tengo que hablar acerca de los detectores de partículas. Una forma sencilla de entender un detector, y de hecho sería la base de todo detector, es que una partícula debe cruzar un cierto material, interactuar con él y producir, bueno, ceder parte de la energía que tiene la partícula, y esa energía de alguna forma produce algún proceso físico que ya genera una señal medible para un observador, para alguien que está experimentando. En la imagen de la izquierda estoy mostrando, por ejemplo, una caricatura acerca de cómo se observaría la deposición de energía de dos tipos de partículas, nada más es una caricatura, ¿no? Donde simplemente no hay un patrón. Bueno, sí hay un patrón, hay unas cosas, deposiciones de energía más grandes que otras. Sin embargo, no hay no se ve como que siempre sea la misma cantidad o cosas por el estilo. En realidad, la interacción con las partículas, de la partícula con el material, tiene un carácter probabilístico, depende del tipo de interacción que surja, etcétera, y también del tipo de interacción va a ser la cantidad de energía que podría ceder en ese instante, etcétera. Entonces también depende mucho del tipo de partícula que es, el material que está fluyendo, etcétera, y podemos ver deposiciones pequeñas de energía y que pueden ser muy escasas, o de posiciones muy grandes de energía y que pueden ser numerosas. Entonces, una partícula que interactúa pocas veces y deja poca energía puede avanzar grandes cantidades de material, ¿no? Como lo hacen algunas partículas, como los mones, y hay algunas partículas que pueden depositar una gran cantidad de energía, interactuar seguido, y entonces pierden fácilmente la energía y se absorben rápido. Entonces no penetran grandes distancias. Así es como podemos explicar por qué tenemos, digamos, nuestros blindajes ante la radiación. Hay partículas que pueden atravesar grandes bloques de plomo y hay partículas que se pueden detener con, digamos, el grosor de una hoja de papel, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué tipo de interacciones hay? Nosotros hemos mencionado que existe la interacción nuclear fuerte, la interacción nuclear débil, la interacción electromagnética y por ahí también la gravitacional. La imagen de la derecha muestra justamente la intensidad con la cual surgen cada una de las interacciones a escalas, digamos, del núcleo atómico, a escalas del protón, e incluso a escalas mucho más pequeñas, ¿no? Ya llegamos al tamaño de los quarks, electrones y cosas por el estilo. Entonces, digamos, hasta la derecha tenemos que las interacciones van a ser prácticamente interacciones electromagnéticas. También existen las interacciones gravitacionales, pero como estamos estudiando con cuerpos muy pequeñitos, con muy poca masa, etcétera, básicamente la interacción gravitacional se vuelve despreciable. Ni siquiera la vamos a sentir. Entonces, toda la tecnología que hemos desarrollado ha sido básicamente el manejo de interacciones electromagnéticas. De ahí que toda la tecnología que tenemos a nuestro alrededor funciona simplemente con corrientes, el desplazamiento de cargas y demás. Ya hemos aprovechado otras propiedades, ¿no? Números cuánticos, propiedades cuánticas de la materia para establecer mejores telecomunicaciones y cosas por el estilo, pero estamos aprendiendo a apenas utilizar esas propiedades de esas partículas subatómicas. Al momento, digamos que casi toda la tecnología que tenemos es simplemente la manipulación de interacciones electromagnéticas. Y más adelante me voy a dedicar a hablar acerca de cómo interactuamos con ellas. Entonces, a escalas del protón ya empieza a tener efecto, o digamos, las interacciones nucleares fuertes, y se hace mucho más intensas que las electromagnéticas. Y es aquí donde yo les decía, estas fuerzas fuertes son las responsables de mantener los quarks dentro de los protones, los neutrones, etcétera, mantenerlos unidos, e incluso los protones, al ser partículas cargadas positivamente, pues entonces deberían de repelerse eléctricamente entre ellas. Pero tenemos un núcleo y muchos de esos núcleos son estables. Esos protones tienen quarks en su interior que producen o que intercambian gluones entre ellos, es decir, hay una interacción nuclear fuerte y esa interacción nuclear fuerte es más intensa que la electromagnética. Entonces, esa fuerza que los mantiene unidas es mayor a la fuerza de repulsión y por tanto tenemos nuestros núcleos estables. Entonces, pero para eso tenemos que alcanzar a las distancias del protón, ¿no? Entonces, la mayoría de las veces, todo lo que nosotros hacemos de manera cotidiana, ni siquiera alcanzamos a tocar, digamos, a las dimensiones del átomo, ¿no? Apenas estaríamos tocando los electrones de la banda de valencia, por así decirlo. En nuestros casos, si tratamos de penetrar cada vez más a distancias más pequeñas, aparece también la interacción débil, ¿no? Esta línea naranja. Y bueno, pues entonces, digamos, en su, bueno,
conforme vamos acercándonos más, reduciendo la distancia entre las partículas, la interacción débil comienza siendo más pequeña que la electromagnética, pero en algún instante las interacciones débiles y electromagnéticas se ven básicamente iguales. Entonces, realmente nosotros ya no somos capaces de poder diferenciar entre interacciones electromagnéticas y débiles, ¿no? En función de su intensidad y algunas otras propiedades por ahí. Entonces ya empezamos a decir que quizás estas dos interacciones se están unificando. Y de hecho, logramos tener una teoría, ¿no?, que describe las interacciones electromagnéticas y las interacciones débiles como una sola. De hecho, se cree eventualmente que la interacción nuclear fuerte también se va a unificar con la teoría electrodébil y tendríamos entonces una sola teoría para poder describir las tres fuerzas fundamentales. Y bueno, si existe una teoría de la gravedad y descrita con el intercambio de alguna otra partícula por ahí, entonces podríamos tener también una unificación con la fuerza fuerte y tendríamos la famosa teoría del todo, ¿no? Capaz de describir todo lo que estamos observando en la naturaleza. Pero bueno, nos falta todavía algo para poder alcanzar esas cosas. Entonces, ya entendimos que los detectores de partículas básicamente se plantean en términos de que las partículas tienen que interactuar con materiales y tienen que ceder energía para producir una señal medible, y muchas de esas interacciones actualmente se basan en interacciones electromagnéticas, ¿no? Entonces, vamos a ver una forma en cómo interactúan para que haya interacciones electromagnéticas, pues podemos hablar de partículas cargadas, partículas neutras, fotones y otras cosas por ahí. Entonces, la interacción de partículas cargadas se va a dar principalmente a través de diferentes procesos físicos. Uno de ellos es la ionización, ¿sí? En la ionización, una partícula cargada se acerca a un cierto átomo, digamos que lo golpea, hay una interacción entre ellos, hay una especie de colisión. En realidad es el intercambio de fotones entre la partícula cargada y el electrón de valencia, si así lo quieren ver, y pues podemos generar que este electrón se salga, se libere del átomo, y entonces generamos un ion libre, un electrón negativo y un átomo que ha quedado ionizado positivamente. Entonces, muchas de las interacciones, la mayoría de las deposiciones de energía se generan a través de ionización. También puede ser que podemos ceder parte de la energía, pero no liberar al electrón, y lo que hacemos es llevar este electrón a otro estado excitado, a un nivel excitado del átomo, y entonces nuestro átomo tiene energía almacenada. Después esos átomos pueden liberar esa energía en alguna forma, normalmente en forma de luz, que nosotros podríamos medir, y esa es otra forma de poder, digamos, detectar el paso de partículas, ¿no? Viene una partícula, interactúa, cede energía al átomo, lo excita, y después al desexcitarse libera luz que podríamos nosotros observar, ¿no? Más adelante les hablo respecto de ese tipo de tecnología. Las interacciones donde hay, ¿cómo se llama? Radiación Bremsstrahlung. En este caso, también una partícula cargada puede interactuar con los campos eléctricos y magnéticos de los átomos, de los núcleos atómicos, y bueno, nosotros sabemos que podrían desviarse con esas interacciones. En cada desviación podemos generar, se genera una emisión de radiación, en este caso luz, que también podríamos nosotros llegar a detectar y observar. Entonces es otro proceso por el cual también podemos detectar partículas. Existe un fenómeno muy interesante que seguramente les va a causar un poquito de ruido a ustedes, y se conoce como la radiación de Cherenkov, en el cual una partícula viaja más rápido que la velocidad de la luz en un medio y emite luz. Una luz que tiene un ángulo de inclinación, es decir, con respecto a, digamos, la dirección de movimiento, y está relacionada a la cantidad de energía que tiene la partícula. Y quizás aquellos que ya se dieron cuenta, lo que causa ruido es que hay una partícula que viaja más rápido que la luz. La luz en el vacío es lo más rápido que puede viajar o que se puede alcanzar, digamos, en la naturaleza. Sin embargo, en un medio material, la luz está interactuando con todo lo que hay ahí, y entonces no viaja a esa velocidad máxima, ¿no?, de 3 por 10 a la 8 metros por segundo, ¿no?, sino más bien hay un pequeño retraso porque está interactuando. Eso hace que existan partículas, que si hay partículas con la suficiente energía, si está cargada, puede viajar, alcance velocidades más grandes que la velocidad de la luz en ese medio, y así como se generan, digamos, las ondas de choque, también los campos electromagnéticos de esa partícula cargada están generando un frente de onda
para fines prácticos, ¿no? De manera general, nosotros lo que estamos observando es un frente de onda de luz de una cierta longitud de onda y con el ángulo relacionado a la cantidad de energía que tiene la partícula. Entonces, sí hay partículas que viajan más rápido que la velocidad de la luz, lo hacen solamente dentro de medios materiales, y si la partícula está cargada, emite luz. Y esta imagen que les estaba poniendo por acá, pues es justamente la observación de la radiación de luz Cherenkov dentro de un reactor nuclear. La radiación viaja más rápido que la luz en el agua, y cuando se enciende el reactor salen todas las partículas disparadas en todos lados, y lo que se ve en brillo en azul pues es simplemente la radiación Cherenkov, ¿no? Esa luz que se genera gracias a que las partículas cargadas viajan más rápido que la luz en el agua. Bueno, hablemos entonces también cómo los fotones van a estar interactuando con los materiales. En este caso, tenemos, por ejemplo, el efecto fotoeléctrico. La luz como tal es un fotón. Bueno, los fotones son luz. Un fotón viene con una cierta cantidad de energía. Si la energía es suficiente, puede chocar con un electrón dentro de un átomo y liberarlo. Si la energía es mayor que la energía de enlace, bueno, la función trabajo del material, entonces el electrón sale con cierta energía cinética, que es la diferencia entre la energía que tenía el fotón incidente y la función trabajo de nuestro átomo. Entonces podemos liberar electrones, y si tenemos mucha luz incidiendo sobre materiales, podemos liberar muchos electrones, y muchos electrones en movimiento pues representan una corriente eléctrica que ya podemos medir. Entonces, esa es una de las cosas uno de los principios físicos que usamos muy seguido para poder crear detectores de partículas. Otro proceso es el efecto Compton, donde una luz, un fotón o luz, se encuentra una partícula cargada, choca, le transfiere parte de su energía, y entonces la energía restante de la luz nos deja una luz final con diferente longitud de onda, diferente cantidad de energía, etcétera. Y entonces hay una relación, digamos, entre el cambio el corrimiento en la longitud de onda de la luz incidente con respecto al ángulo de dispersión, ¿sí? Entonces es otra forma en la cual nosotros podríamos detectar a las partículas, ¿no? Generando ciertas longitudes de onda o cargas libres o cargas en movimiento, por así decirlo. También tenemos la creación de pares. Es un fenómeno muy interesante que también que se puede explicar de una forma muy sencilla con esa famosa ecuación relativista del momento y la energía, bueno, la famosa ecuación de Einstein, E igual a mc cuadrada, que nos dice que la energía se puede ver, bueno, la masa es energía y la energía es la masa. Entonces, un fotón que tiene una cierta cantidad de energía puede interactuar con con los materiales, y como resultado toda esa energía se va a convertir en un par de partícula y antipartícula. Entonces, dependiendo de la cantidad de energía que tenga el fotón incidente, podemos producir pares de partículas cada vez más pesadas. Entre más energético sea el fotón incidente, podemos producir pares de partícula-antipartículas más y más pesadas. Entonces, son cosas que que nosotros aprovechamos para poder, generar detectores. Por último, pues también existen partículas neutras, ¿no? Los neutrones, neutrinos y otras cosas, ¿no? Que también están en la naturaleza, y pues de alguna forma también queremos detectarlas. Sin embargo, pues como ya vimos, esas partículas neutras, la mayoría de las interacciones se dan mediante, las detecciones se dan mediante la interacción con electromagnética, y las partículas neutras pues están neutras en cierto modo. Pues lo que se hace en general es hacer que interactúen con el material, colisionen, y las colisiones, digamos, rompan los materiales y generen nuevas partículas que ya estén cargadas, y que esas ya puedan realmente ser detectadas con los procesos que ya habíamos mencionado. Uno de ellos puede ser muy interesante, como puede ser la interacción, inducir el rompimiento de átomos, ¿no? Inducir el decaimiento de átomos radioactivos, ¿no? Neutrones térmicos pueden alcanzar a ciertos átomos un tanto inestables, que cuando penetran, digamos, los núcleos, pues entonces se rompen, liberando, digamos, partículas alfas y algunos elementos más ligeros, y esas partículas alfas están cargadas, y estas partículas cargadas ya pueden interactuar con lo que ya habíamos mencionado, con los procesos físicos que ya hemos mencionado anteriormente. De igual manera, los neutrinos, aunque no tienen carga, pueden generar ciertos procesos, pueden decir también procesos de decaimiento, pueden liberar por ahí electrones, muones y otras cosas que
al estar cargados, pues entonces también van a interactuar con los medios materiales y producir estos fenómenos que nosotros ya podemos detectar. Entonces, esas partículas neutras en realidad las detectamos de manera indirecta, haciendo que choquen o interactúen con los materiales y se produzcan las partículas cargadas que ya podemos nosotros detectar. Bueno, pues entonces tenemos diferentes tipos de tecnologías de detección, aprovechando diferentes procesos físicos que ya hemos mencionado, digamos, a escala partícula a partícula. Entonces, de manera macroscópica podemos tener detectores de trazas, que si alguno de ustedes es curioso, puede ir al laboratorio de física moderna de la universidad y podemos echar a andar uno de estos equipos. Aquí, pues entonces, la radiación se puede observar como el cambio de fase de, digamos, ciertos gases, ciertos líquidos, etcétera, y se ve como burbujitas que se generan, burbujas o gotas que van dejando el paso de la radiación en el medio. Entonces, estudiando, digamos, las trayectorias que siguen, si alguna línea se separa en dos líneas, si hay curvatura gracias a la presencia de un campo magnético y cosas por el estilo, el análisis de todo ello nos podrá dar información acerca de qué tipo de partículas son, qué propiedades tienen, etcétera, y podemos detectarlas. Entonces, visualmente es muy bonito. También tenemos detectores del tipo eléctrico. La idea es justamente producir descargas o corrientes medibles. Tenemos detectores gaseosos que se encargan de, bueno, que aprovechan ese proceso de ionización del gas para generar cargas en un medio y a través de diferencias de voltaje colectamos las cargas y esas cargas colectadas se ven como una corriente. Entonces podemos ver pulsos electrónicos que podemos ya procesar con una electrónica adecuada. De igual manera, pues con la nueva tecnología, la aparición de los semiconductores y las uniones tipo PN, pues entonces podemos generar diferencias de voltaje con la creación de pares electrón hueco. Una partícula ionizante viene y es capaz de liberar electrones en estas uniones tipo PN y pues la aparición del par electrón hueco genera estas diferencias de voltaje y se pueden maximizar con otras diferencias de voltaje por ahí y entonces podemos generar una corriente, un pulso visible para nosotros. Y esta es básicamente la tecnología más reciente que estamos usando y que tiene una excelente resolución espacial, ¿no? Más adelante les hablaré que algunos de estos detectores tienen resolución espacial del grosor de un cabello humano, ¿no? Entonces, también existen los detectores tipo luminoso, donde aprovechan la creación de luz. Tenemos plásticos centelladores que, como el nombre lo dice, se encargan de emitir luz. Sin embargo, aquí la partícula choca, interactúa, excede energía, excita los átomos o alguna molécula por ahí, y en la desexcitación emite luz muy cercana a la región visible, o en la región visible entre el ultravioleta, ¿no? Entonces, cercana al ultravioleta. Entonces se ve normalmente como azulito, el verde ya es otro tipo de longitud de onda. Pero entonces emiten luz, ¿sí? Gracias al paso de las partículas. Y pues como ya algunos infirieron, también los detectores de radiación Cherenkov aprovechan el hecho de que hay partículas cargadas que viajan más rápido que la velocidad de la luz y que emiten luz gracias a esas propiedades que exhiben. Entonces podemos detectar la luz y ya podemos detectar el paso de esas partículas. Hay famosos detectores, ¿no? Como IceCube, que pueden aprovechar ese tipo de propiedades. Bueno, entonces, ¿cómo estudiamos a todas estas partículas? Ya primero tenemos que detectarlas. ¿Cómo podemos, entonces, cómo generamos a las partículas para poder detectarlas? El método más apropiado va a ser mediante colisiones. Ya les había mencionado, pues, que nosotros solamente tenemos, para poder estudiar todas las interacciones posibles, pues necesitamos ir o acercándonos cada vez más a distancias más pequeñas entre las partículas. Y la única forma de poder hacerlo es hacer que las partículas colisionen a muy altas energías. Así aseguramos que las partículas, por ejemplo, protones, neutrones o los que sean, pues no interactúen de manera superficial, sino más bien que los quarks que hay en su interior también interactúen entre ellos y podamos ver interacciones fuertes, interacciones electromagnéticas, interacciones débiles, todo eso que les he mencionado en el pasado. Y para poder lograr eso, pues tenemos que hacer que las partículas viajen a energías muy altas. Y entre más energías tengan, pues podemos alcanzar distancias de acercamiento cada vez más pequeñas y podemos ver cómo van
interactuando o cómo van cambiando las diferentes intensidades de interacción de las diferentes fuerzas de la naturaleza, ¿no? Entonces podemos explorar cada vez más cómo funciona la naturaleza a esas escalas. Pero entonces, para poder tener esas energías, pues tenemos que acelerarlas. Para ello, pues entonces nosotros ya sabemos acelerar partículas cargadas. Sabemos que una partícula cargada, al sentir un campo eléctrico, una diferencia de voltaje, pues se van a acelerar en una cierta dirección. Entonces aquí tenemos, digamos, una fuente de voltaje, puede ser una pila que se conecta a dos placas paralelas y una carga entre ellas. Entonces al principio la carga tiene poca energía, conforme se va desplazando, sintiendo las interacciones electromagnéticas, pues se va adquiriendo cada vez más energía y cuando sale de este circuito de aceleración adquiere una energía pues mayor, ¿no? Toda la energía que puede alcanzar con esta diferencia de voltaje. Entonces, un acelerador lineal no es más que una serie consecutiva de todos estos aceleradores o de estos pedacitos de aceleración alineados entre sí, de modo tal que tenemos un complejo largo donde podemos alcanzar energías grandes, dependiendo de qué tan grande, qué tan largo sea este arreglo experimental, dependiendo de cuánto voltaje podamos suministrarle, etc. Este es un LINAC 4 del CERN, que actualmente está en operación allá, ¿no? Para, digamos, iniciar, digamos, la aceleración de las partículas que colisionamos actualmente allá. Entonces, esto es muy costoso, requiere voltajes muy altos, demasiada energía y obviamente demasiada infraestructura. Entonces, también tenemos otra limitante y es que las partículas cargadas al ser aceleradas radian. Eso es un resultado del electromagnetismo, no se puede cambiar y entonces la naturaleza del electromagnetismo, entonces no se puede cambiar. Entonces llega un punto en el que la cantidad de energía que le suministramos para acelerarlas es igual a la cantidad de energía que pierde. Entonces, en algún momento ya no podemos acelerarlas más. Sin embargo, existen otras formas más óptimas para poder acelerarlos, ¿no? Podemos diseñar aceleradores circulares gracias a que estas partículas cargadas también sufren de la deflexión gracias a la aplicación de un campo magnético. Sabemos que si la velocidad de la partícula es perpendicular al campo magnético, se genera una trayectoria circular. Entonces, podemos crear un dispositivo donde las partículas se aceleren, digamos, aquí en esta caricatura se ve una cosa más o menos circular, donde hay diferentes dispositivos. Los grises son magnetos, de hecho son normalmente magnetos superconductores, y los amarillos son líneas de aceleración, ¿no? LINACs, por así decirlo. Entonces tenemos solamente dos posiciones de aceleración y muchos magnetos. ¿Qué es lo que hacemos? Que las partículas pasan en el proceso, bueno, digamos, comienzan o entran a la línea de aceleración, adquieren cierta energía, los magnetos lo desvían y lo mantienen en una trayectoria circular, y cada vez que pasan por una línea de aceleración adquieren más energía. Y los magnetos, su tarea es mantenerlos dentro de este circuito circular. Así entonces pasan una, otra y otra vez hasta que adquieren una energía muy, muy grande, usando solamente dos regiones de aceleración. Claramente, pues hay que estar sincronizados porque las partículas adquieren cada vez más energía, requerimos campos magnéticos cada vez más intensos para poder mantener las partículas dentro de la trayectoria circular ideal y ya, ¿no? Entonces, si queremos tener aceleradores cada vez más potentes, lo que hacemos es tener líneas de aceleración muy grandes o potentes, tenemos que tener campos magnéticos muy intensos o incluso también hacer estos detectores lo más grandes posibles. Entonces, es aquí donde entra, digamos, el gran colisionador de hadrones, el LHC, del Centro Europeo para Investigaciones Nucleares. Este es un acelerador del tipo circular y es el más grande y poderoso acelerador de partículas en el mundo. Para aquellos que no sepan qué es el CERN, es el Centro de Investigación en Física Nuclear, ¿no? Que desarrollaron, digamos, Europa, se unieron varios países, se encuentra, digamos, entre la frontera entre Francia y Suiza y tiene este acelerador LHC que es circular. Tiene 4 experimentos principales y aquí hay una animación acerca de cómo las partículas son aceleradas. En este caso, se obtienen protones de hidrógeno que se ionizan por completo, los protones se aceleran a través de un acelerador lineal y van a sufrir una serie de aceleración de aceleración sobre diferentes etapas de aceleradores circulares. ¿El por qué? Porque como ya les mencioné, para tratar de acelerar las partículas, alcanzar ciertas cantidades de energías, pues necesitamos tener ciertos campos magnéticos aplicados para mantenerlos en esas trayectorias. Entre más energía alcancen,
pues entonces necesitamos magnetos cada vez más poderosos para poderlos mantener en esa radio de curvatura. Si no, pues entonces necesitamos pasarlos a otros aceleradores más grandes para que el campo magnético no sea tan intenso y podamos seguirlos manteniendo. Entonces, así es como funciona el gran acelerador de hadrones, ¿no? Entonces está recibiendo partículas en algún cierto punto hasta que alcanzan una cierta energía, ya que pasan hacia el LHC, pues entonces se aceleran hasta alcanzar la mayor cantidad de energía posible y después se hacen colisionar en algunos experimentos. Aquí tenemos el experimento CMS, donde se realizan colisiones. Realmente hay 4 experimentos principales. Tenemos Atlas, CMS, ALICE y LHCb, donde nosotros tratamos de estudiar toda la física posible, ¿no? Y tratando de buscar quizás respuestas a algunos de los problemas que ya les habíamos planteado. No voy a extender este video, lo pueden encontrar tranquilamente en internet, ¿ya? Entonces, nada más lo uso como una imagen representativa. Bueno, entonces, para destacar la parte de los detectores en esta parte de la aceleración, ya les mencioné, las partículas, los protones, son acelerados a muy altas energías y después colisionan en ciertos experimentos, ¿no? Uno de ellos, de los principales, es el experimento CMS, y quiero hacer un poco de hincapié en que, pues, nosotros, la Universidad Iberoamericana, participamos activamente en este experimento. Entonces, entonces hay participación y, bueno, podemos, bueno, más adelante les platicamos un poquito de en dónde estamos metidos en esta parte. Bueno, este experimento es un conjunto de muchísimos detectores, ¿no? Agrupados en forma cilíndrica alrededor, digamos, del punto de colisión. Para darnos una idea del tamaño de estos experimentos, ustedes pueden ver en la parte inferior de la fotografía, en el centro, que hay una persona. Y el tamaño de estas máquinas son edificios, más bien es un edificio compuesto de muchísimos tipos de detectores, ¿sí? Es un edificio casi como de 5 pisos, ¿no? Y bueno, pues nosotros ahí andamos trabajando. ¿Qué tecnologías de detección emplean? Ya les mencioné, pues entonces, que nosotros podemos utilizar detectores de silicio, ¿no? Donde se crean pares electrón hueco. Entonces, por aquí se tiene en la parte central un tracker, ¿no? Donde utilizan estos detectores de silicio que tienen una resolución para reconocer el paso de partículas con, digamos, una precisión del grosor de un cabello, que pueden ser 10, que son micrómetros, ¿no? Entonces, son distancias relativamente pequeñas, pero nos ayuda a tener una buena resolución acerca de cuál es la dirección que estaban teniendo las partículas conforme escapaban del punto de colisión. También tenemos detectores de centelleo, aquí está un arreglo de muchas matrices de detectores de centelleo, plásticos centelladores, acoplados a detectores tubos fotomultiplicadores. Actualmente ya se están reemplazando por también detectores de silicio para poder, bueno, es una combinación entre plástico centellador y algunos detectores de silicio que convierten la luz en señales eléctricas, ¿no? Y que nos ayudan a, digamos, medir la cantidad de energía de electrones, fotones, positrones, etcétera. Y bueno, también existen algunos arreglos similares, una combinación entre plástico centellador, placas metálicas en serie, unas con otras, para, digamos, detectar la energía de partículas hadrónicas, es decir, partículas formadas por quarks. Y bueno, también detectores basados en la ionización, ¿no? Como pueden ser detectores gaseosos, que ahí existen de diferentes tipos, los detectores RPC, los detectores CSI, DTs, etcétera, todos tecnologías de ionización de gases, ¿no? Y quiero hacer hincapié en que, pues, nosotros en la Ibero participamos en la construcción, desarrollo, testeo y puesta en marcha de un nuevo tipo de detectores para la actualización del experimento de los nuevos detectores IRPC en el CERN. Entonces, acá está un pequeño comercial acerca de lo que estamos haciendo. Se encuentra aquí la doctora Cristina Lopeza, que es actualmente nuestra, ¿cómo se llama? Jefa de, digamos, la colaboración que tenemos ahí con ellos. Tenemos nuestro colaborador allá en el CERN, que se llama Mehar Ali. Estamos participando en la construcción de estos detectores IRPC, ¿no? La intención era, pues, entonces, armar en total 70 y tantos detectores para armar 4 anillos de detectores, ¿no? Que se van a colocar, digamos, en zonas de mucha, digamos, en zonas de mucha radiación, ¿no? Para poder detectar con precisión y con una gran resolución temporal el paso de partículas
en la etapa de mayor luminosidad o de high luminosity del LHC, ¿no? Donde vamos a tener una mayor cantidad de partículas colisionando, mayor cantidad de radiación y por tanto debemos tener una mejor precisión en la detección de las partículas. De igual manera, pues entonces nuestros estudiantes de maestría, en este caso doctorado, y licenciatura han estado trabajando en proyectos de ese estilo, estudiantes de doctorado que han trabajado directamente en el CERN, y actualmente pues ya también tenemos detectores IRPC que se están construyendo y probando en nuestras instalaciones de la Ibero. Aquí tenemos a uno de nuestros estudiantes de licenciatura haciendo pruebas sobre uno de los modelos R41 de estos detectores, ¿no? Entonces, aquí es donde estamos nosotros metidos. Hay otro tipo de trabajos, ¿no? Como el estudio de la luminosidad de los haces, es decir, bueno, de las colisiones, es decir, cuántas colisiones estamos realizando dentro del haz, un monitoreo para tener el control adecuado de la cantidad de colisiones que necesitamos observar, digamos, ser lo más óptimos posibles. También el estudio de procesos de física más allá del modelo estándar, etcétera. Entonces, hay varias áreas de oportunidad en la cual, digamos, nosotros estamos ahí involucrados. Bueno, pasando otra vez con la idea de cómo detectamos a las partículas, ya hablamos acerca de cómo son aceleradas, tenemos nuestro gran colisionador, bueno, nuestro gran colisionador de hadrones LHC, donde colisionamos las partículas en este experimento que se llama CMS, y bueno, salen muchas partículas en todas las direcciones, ¿no? Las colisiones actualmente se están realizando con incluso 13.6 teraelectronvolts. Quizás para ustedes no represente gran cosa, pero es los valores más grandes que nosotros hemos podido alcanzar en el experimento. Y bueno, pues nos ha permitido ahora sí producir el famoso bosón de Higgs, poder observarlo de manera significativamente y decir que realmente existe. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues entonces, con esa cantidad de energía, las partículas chocan, colisionan y se genera una gran cantidad de partículas que nosotros tenemos que analizar y procesar y tratar de identificar justamente las interacciones que están surgiendo dentro de ellas y reconocer a las partículas que nos interesan, ¿no? En este caso, pues el reto realmente es identificarlas, ¿no? Esta es una imagen de cómo se estaban generando las colisiones por ahí de 2012, si no me equivoco, sí, 2012, ¿no? Donde teníamos quizás 20, a veces 40 colisiones por cruce. Es decir, los protones, no se lanza un protón y un protón, sino se pasan bonches de muchos protones que chocan entre sí y se generan, pues en ese caso, 40 colisiones, ¿no? Entonces, lo que vemos en realidad desde lejos puede ser una maraña, una telaraña de muchas trayectorias que son partículas que pudimos reconocer o reconstruir y que todas esas surgieron con la interacción o la colisión de estas partículas. La interacción no solamente es protón y protón, recordemos que los protones son quarks unidos con gluones, entonces hay quarks con quarks con gluones, y se generan muchas cosas a partir de esa interacción. Y todas las partículas que surjan, pues bueno, las tratamos de estudiar. Sin embargo, pues obviamente ya se dan cuenta de todo el reto que significaría tratar de analizar las trayectorias, y bueno, pues entonces tenemos que hacer un poco de análisis. Antes, nosotros tenemos que tener en cuenta que las partículas decaen generando nuevas partículas. Y en el LHC, en estos colisionadores, también sucede lo mismo, ¿no? Muchas de las partículas que nosotros creamos ni siquiera se van a poder detectar, ¿no? Se crean en algún instante y pueden desaparecer casi instantáneamente, fracciones de segundo, generando nuevas partículas, algunas de ellas cargadas, y que sí van a dejar, que sí se pueden detectar o van a dejar una traza en los detectores que tenemos alrededor de ellos, en el tracker, el píxel, que nos permite reconocer la trayectoria de las partículas, en los calorímetros electromagnéticos para reconocer la energía que tienen electrones, fotones, o en el calorímetro hadrónico para reconocer, digamos, la energía de partículas hadrónicas, ¿no? O incluso en detectores gaseosos, donde tenemos nuestro sistema de detección de mones. Quizás no lo he dicho hasta el momento, pero el nombre del experimento es CMS, Compact Muon Solenoid, es decir, solenoide de mones compacto, donde el nombre de mones viene porque es la especialidad de la casa. Somos buenos reconociendo a los mones, ¿no? Y básicamente todas las interacciones interesantes surgen, o en todas las interacciones interesantes, pues nos deja un mon por ahí al final. Entonces, una forma de poder discriminar eventos
de entre todas las colisiones es empezar a reconocer a los muones. Entonces, nosotros lo que realmente estamos haciendo es tratar de inferir la existencia de partículas cada vez más extrañas, tratando de estudiar la información de las partículas finales que se generan, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Esto lo hacemos a través de reconocer patrones en el decaimiento de las partículas. Aquí nosotros ya estamos pensando que una partícula puede decaer de alguna cierta forma, puede generar. A partir de lo que conocemos acerca de cómo interactúan las partículas entre sí, sabemos que una partícula puede decaer de una forma generando a partícula A y partícula B, por así decirlo, ¿no? Y no, no generando partículas C y partículas D. Entonces, nosotros ya tenemos, digamos, ciertos requisitos que tienen que cumplir, digamos, las colisiones o las colisiones o las trayectorias de las partículas que se generan para poder identificar la partícula que a nosotros nos interesa. Entonces, normalmente lo que hacemos en este ejemplo es una partícula X, cualquier cosa que eso sea, que va a decaer hacia dos muones, ¿no? Hay muchas partículas que los hacen y ahorita vamos a ver el resultado de ello. Entonces, esta imagen de aquí es una imagen típica de alguna colisión en CMS, donde se ven muchas trayectorias en el centro, es decir, hay muchas partículas cargadas y que surgen justamente en la colisión, en algunas de las colisiones que se realizan en el paso de esos protones. Hay deposiciones de energía, ¿no? Como esos bloquecitos verdes y azules que se ven ahí. Algunas de esas trayectorias se pueden agrupar formando jets, es decir, provienen del decaimiento de algunos hadrones, etcétera. Y existen estas líneas rojas, ¿no? Estas líneas rojas también son trayectorias que vienen desde el centro, pero que también son compatibles con detectores en las partes más externas. Y este experimento está diseñado para que los muones lleguen hacia las capas más externas y son básicamente lo único que podríamos llegar a detectar, ¿no? Entonces, si hay una trayectoria que se origina, una partícula que se origina, digamos, en las colisiones y es compatible con alguna detección en los detectores externos, ¿no? Los RPCs, si así lo quieren ver, entonces estamos muy, muy seguros, o estamos casi 100% seguros de que son muones. Puede ser que nos equivocamos, ¿no? Por la combinación por, digamos, la probabilidad de combinar, digamos, cosas raras por ahí, pero normalmente la mayoría de las veces van a ser muones. Entonces lo que hacemos es medir las propiedades de esas partículas. Tenemos una trayectoria por acá, tenemos una energía de una partícula que voy a clasificar como partícula 1 en rojo. Por acá a la derecha tengo otra partícula, un muón, que voy a llamarle energía 2 en verde. Entonces ahí tengo mi muón 1 y muón 2. Y con esas propiedades, la conservación de la energía, la conservación del momento y la famosa relación relativista entre el momento de energía, podemos nosotros encontrar una expresión para calcular la masa de la partícula que debió haber dado origen a esas dos partículas de los muones. Entonces, pues tenemos que analizar muchísimas colisiones, ¿no? Reconocer estos eventos uno por uno y así, y después hacer un histograma acerca de cuáles son los valores de las masas de las partículas que estamos reconociendo. Claramente, no, estos dos muones que estoy agarrando no tienen que venir exactamente del mismo, ¿cómo se llama? Del mismo centro de colisión, ¿no? Ya vimos que teníamos en el ejemplo anterior 40, y en 2022 ya teníamos 140 o 200 en algún momento. Entonces, habían muchos puntos en los cuales estos muones podían haber venido, y puede que ni siquiera provenían de la misma partícula o provenían del decaimiento de una partícula. Entonces, muchas cosas van a hacer ruido, ¿no? Combinaciones aleatorias que nos van a traer una distribución más o menos uniforme, ¿no? Decreciente de las masas de estos sistemas. Sin embargo, si realmente existen partículas reales que decaigan a dos muones, pues entonces vamos a ver acumulaciones en ciertos valores muy específicos. ¿Y qué es lo que podemos hacer en este ejercicio? De hecho, hay datos públicos que pueden analizar y de hecho ahora voy a aprovechar para invitarlos a alguna masterclass de física de partículas, ¿no? Que nosotros damos también en la Ibero. Puedan ustedes poder reconstruir estas partículas como tal. Entonces, analizamos muchísimas colisiones, hacemos un histograma y lo que podemos observar, sí, hay una distribución que sigue, que va decreciendo poco a poco y después cae abruptamente. Tiene que ver con la naturaleza de las partículas que se están generando o cómo se están combinando, etcétera. Pero se ve que existen algunos picos muy prominentes, en particular que tiene una etiqueta JPSI. Entonces, se ve claramente que hay una acumulación importante debajo de ese valor. Entonces, hay ciertos valores muy, muy resaltados y bueno,
con el paso de los años, nosotros ya hemos descubierto que se refieren a las diferentes partículas que ya hemos visto en la naturaleza. Partículas Rho, omega y phi, el Psi, el Z, ese es el bosón Z que les había mencionado, mediadores de las interacciones débiles, los upsilons, etcétera. Sin embargo, por ejemplo, aquí tenemos una escala de hasta 10 a la 5, es decir, 100,000 eventos, y por acá tenemos más allá de 10 a la 6, es decir, millones, ¿no? De hecho, esto debería decir como cerca de 10 a la 7, entonces serían 10 millones de eventos. Y claramente la resolución con la cual nosotros vemos el histograma se ve mucho más fino y los picos o los protuberancias que iban saliendo se ven más definidos. Es decir, sí habían cosas reales que estábamos reconstruyendo, ¿no? Entonces, así es como funciona esto. Nosotros colisionamos partículas en estos detectores, pero en estos arreglos enormes de detectores, en estos experimentos, analizamos todas las colisiones, buscamos patrones de decaimiento en función de lo que queremos nosotros investigar, qué tipo de interacciones, y tratamos de ver si existe algo por ahí, alguna acumulación importante. Sin embargo, esto no se hace a ojo, ¿no? No es así de, sí, se ve un pico y esto corresponde a alguna partícula, ¿no? Por ejemplo, con poca estadística, pues hay muchísimos picos por acá, y pues no significa que sean realmente señales de algo real. ¿Qué es lo que hacemos en realidad? Y aquí voy a utilizar el ejemplo más reciente, que es el descubrimiento del bosón de Higgs, ¿no? Nosotros usamos herramientas estadísticas para poder decir que realmente existe una partícula o no, ¿no? En este caso, es un resultado que hizo ya solo el experimento CMS, después del anuncio del descubrimiento del bosón de Higgs, pero ahí el experimento solito, en ya pudo ser capaz de tener la estadística suficiente para decir, nosotros observamos un Higgs solitos, ¿no? Tenemos la confianza de que hemos descubierto el bosón de Higgs. Aunque, bueno, combinando experimentos de los datos del Atlas y los datos del experimento CMS, en 2012 ya se había anunciado su descubrimiento. Entonces, para entender un poquito este histograma, digamos, los datos experimentales son estas bolitas negras con, digamos, estas barritas verticales. La línea roja continua es el modelo estándar incorporando el bosón de Higgs. Entonces vemos que los datos experimentales se pueden modelar fácilmente con el modelo estándar y el bosón de Higgs de ese modelo. Entonces podría ser que eso es correcto. Pero pues no es solamente decir, sí, le ajustamos el modelo. En realidad podemos establecer un modelo donde no existe el bosón de Higgs, considerando todo lo que ya existe, y ese modelo sería la línea segmentada roja, ¿no? Dentro de las franjas amarillas y verdes. Entonces nos damos de cuenta que en las orillas, sí, el modelo, los datos experimentales sí describen perfectamente bien o muy bien bueno, el modelo sí describe perfectamente bien al modelo a los datos experimentales, y en alguna cierta región, en esta región de los 125 volts, hay por ahí algunos eventos que se empiezan a alejar de todo lo que han sido, excluyendo al bosón de Higgs. Estas bandas amarillas y naranjas son bandas, digamos, de incertidumbre, donde si los datos experimentales caen en esa región, todavía podrían ser explicados con el modelo sin el bosón de Higgs. Entonces, un sigma, que es la banda amarilla, representa el 68% de confiabilidad de que si algo cae dentro de esa región, todavía es explicable con el modelo del bosón de Higgs. Y si no, pues entonces, si no cae ahí, pues entonces podría ser el 34% de probabilidad de que este dato experimental sea algo nuevo, ¿no? O más bien, es un error experimental como tal. Ahora, es un error experimental, perdón. A 2 sigmas, que es la franja verde, representa el 99.7% de confiabilidad. Entonces, tendríamos el 0.3% de cometer el error, ¿no? De que algo que observemos ahí debería ser compatible con el modelo estándar. Sin embargo, estos datos experimentales ya se alejan mucho. Y hay una regla en altas energías que nosotros decimos que la significancia estadística tiene que ser de 5 sigmas. Es decir, un 99.9997% de confiabilidad de confiabilidad en esa región, o el 0.003% de probabilidad de cometer un error. Y justamente eso significa
que 3 eventos de 100 millones solamente podrían ser cosas más allá del modelo estándar. ¿Y qué es lo que nos dice esto? Según esta gráfica, tenemos una escala entre 900, 700, 750, vamos a ponerlo así, 750 en la parte central del pico, 750, y en la parte alta del pico son 850. Entonces, al menos en esa parte del histograma, tenemos 100 eventos de un total de 850. Ajá. Entonces, esa idea de tener al menos 3 partículas o 3 eventos que se alejen 3 eventos de 1.000.000 que se alejen de la predicción estándar, pues no se cumple. Esto es evidencia de que realmente hay una partícula ahí y solamente utilizamos argumentos estadísticos, ¿sí? Entonces aquí es cuando ya decimos, eureka, hemos descubierto una nueva partícula, ¿no? Entonces el modelo de Higgs sí predice y modela adecuadamente esta nueva partícula y es el famoso bosón de Higgs que nosotros estábamos buscando. Y ahora la tarea es estudiar todas sus propiedades. Ya subimos reconocer dónde están los Higgses, ¿no? Qué propiedades, qué masa tienen. Ahora hay que estudiar las propiedades. Y pues bueno, también hay que revisar cuál es la energía, los momentos, los ángulos, de la cual, digamos, las partículas que estamos usando para poderla reconstruir, pues entonces, qué propiedades se siguen permaneciendo en estos bosones de Higgs y así entender todas sus propiedades. Ahorita siguen habiendo estudios para saber si es un Higgs o existen muchos Higgses, y ahí ya tenemos idea de nuevos modelos o nuevas extensiones al modelo, ¿no? Al modelo estándar y sucesivamente. Entonces, cada vez que descubrimos una partícula, pues entonces ahora ahí hay que estudiar todas las propiedades posibles, ¿no? Y con esas propiedades nosotros podemos decir cada vez más cosas acerca de cómo las partículas están interactuando entre sí, ¿no? Podemos ver si nuestro modelo es bueno para predecirlo o ya empiezan a haber discrepancias. Curiosamente, hay resultados como ya hemos discutido, ¿no? Como las masas de neutrinos, que sí, ya evidencian que sí hay algo más allá del modelo estándar. Creo que ya me extendí demasiado tiempo, y sí, entonces, esta es otra, ya paso a la parte final, que es otra forma de explorar el universo. Como les había mencionado, en realidad yo lo que quería exponer, que desde mi punto de vista, la forma en cómo nosotros exploramos al universo es mirando, digamos, hacia los componentes más elementales de la naturaleza, del universo, de qué estamos hechos en realidad. Y bueno, pues entonces realizamos colisiones entre partículas subatómicas para poder producir nuevas partículas subatómicas, estudiar todas las propiedades que tienen estas en relación de las partículas originales y entonces entender bien cómo estas partículas están interactuando entre sí y tratar de saber si realmente son fundamentales o hay algo más, ¿no? Y estamos siguiendo y seguimos investigando. Entonces, desde mi perspectiva, pues otra forma de poder analizar el universo, y es básicamente lo que seguramente ustedes aquí discuten, es observar al espacio exterior, ¿no? Originalmente, pues ya nosotros observamos a las estrellas, la bóveda celeste, ¿no? Sin tecnología ni nada, pues entonces empezamos a decir que establecer, digamos, criterios de tiempo, día y noche, horas, ¿no? Años, ciclos, digamos, para poder para predecir en qué instante llegan las lluvias, ¿no? Ciclos agrícolas, por así decirlo. También utilizamos, digamos, la posición relativa de las estrellas para hacer navegación y cosas por el estilo. Eso fue en la antigüedad. Ya con el descubrimiento o el desarrollo, digamos, del telescopio, pues pudimos ver a profundidad, digamos, esos cuerpos celestes y también derribar algunas ideas que teníamos acerca de cómo estaba el cosmos y que esos objetos celestes eran originalmente considerados como también esféricos, perfectos, ¿no? Dentro de algunas ideas teológicas, etcétera, ya nos dimos cuenta que eran en realidad objetos imperfectos, ¿no? Tenían montañas, tenían cráteres, etcétera. Encontramos que habían cuerpos celestes que ya no giraban, más bien, cuerpos que no giraban en torno al planeta Tierra, sino más bien giraban en torno a otros objetos, y derribamos la idea de un universo geocéntrico. Después nos dimos cuenta de que entonces habían objetos que giraban alrededor del Sol, entonces teníamos un modelo heliocéntrico. Ya después nos dimos cuenta que en realidad no somos relevantes para el universo, ¿no? El universo, todos los sistemas, las estructuras, se forman sin tener alguna cierta
preferencia. Eventualmente, pues desarrollamos mejor los telescopios, las tecnologías. Actualmente ya tenemos, por ejemplo, el James Webb y tecnología de detección de partículas, fotones en diferentes longitudes de onda, ópticos, infrarrojos, ultravioletas, etcétera. Y podemos explorar cada vez objetos más lejanos, objetos en diferentes longitudes de onda, estudiar diferentes cuerpos allá en el espacio exterior, y quizás debería resaltar la foto más reciente de nuestro agujero negro en el centro de la galaxia, ¿no? Que, pues bien, las últimas imágenes pues ya nos empiezan a mostrar cómo los gases se están moviendo alrededor del agujero negro, cómo ese brillo tan característico nos dicen que hay mucha actividad en medio, las partículas se están acelerando, y si lo podríamos explorar con diferentes longitudes de onda, vamos a encontrar dinámicas muy, muy interesantes, procesos energéticos bastante intensos. Entonces, de hecho, aquí viene una imagen que quería aprovechar, y es que nosotros aprovechamos a estos objetos, las partículas, la luz, ¿no? Los fotones, como mensajeros del universo, es decir, detectamos la luz a través de telescopios, ¿no? A través de sensores de silicio, etcétera, para poder observar qué tipo de luz, cuánta luz recibimos, de dónde viene, y poder, digamos, estudiar en diferentes formas los objetos que existen allá afuera en el espacio exterior, ¿no? Por ejemplo, la nebulosa de Cangrejo, digamos, en una imagen óptica se ve de esta forma. En rayos X podemos ver otras estructuras, por ahí vemos un puntito, ¿no? Y ese puntito eventualmente nos dimos cuenta que emite radiación gamma, ¿no? Radiación gamma que podemos nosotros poder observar, que es un tipo de fotón, ¿no? O fotones de cierta cantidad de energía, y los podemos observar con algunos procesos físicos interesantes que ya hemos mencionado. Ahí la aparición de esa radiación gamma nos dice que el universo está muy vivo, hay objetos muy activos que son muy energéticos, que incluso estar nosotros cerca de ellos podría incluso aniquilarnos, ¿no? Nos podrían dar una idea acerca de qué tan intensos son estas actividades en esos cuerpos allá en el espacio exterior. Entonces aquí hay una imagen, una explicación acerca de qué está sucediendo, digamos, en una galaxia espiral por allá, donde podemos ver que la luz está dejando sombra, es decir, se está opacando, ¿no? La luz visible se está opacando en la salida de esta galaxia, y entonces no toda la luz la podemos observar, pero si la observamos en otras longitudes de onda, podríamos entonces observar los objetos que hay en su interior, ¿no? Que están generando diferentes tipos, bueno, qué tipos de procesos están sucediendo aquí de esta galaxia tan activa, ¿no? Aquí en realidad la explicación que hay de fondo es que hay un agujero negro muy, muy activo que también está generando lanzamiento de partículas ultra relativistas, ¿no? En dirección perpendicular al disco de la galaxia, etcétera. Entonces hay mucha dinámica alrededor. Acá tengo también una imagen de, creo que era un pulsar, en el cual nosotros estamos recibiendo ondas de radio de manera cíclica, ¿no? Entonces hay objetos que están de manera muy, muy activa dándonos información de qué hay allá afuera. Pero no es lo único que estamos usando para poder observar el exterior, digamos, el espacio exterior, sino también aprovechamos, digamos, la interacción de las partículas para poder estudiar de dónde vienen. Y otros mensajeros serían los rayos cósmicos, partículas de muy alta energía que provienen del espacio exterior, llegan hasta a nuestro planeta, chocan con los átomos de nuestra atmósfera, y entre esa interacción con las partículas sucede una gran cantidad, bueno, se crean muchas partículas, y lo que recibimos es en realidad un chubasco de partículas, una lluvia de partículas, radiación que estamos recibiendo todo el tiempo, y bueno, pues nos puede dar una idea de qué hay allá afuera, ¿no? Entonces hay muchos estudios que tratan de investigar de dónde el origen de estas radiaciones, ¿no? Y qué tan energéticas son, ¿no? Para saber justamente qué tipo de eventos pudieron haberlas generado, ¿no? Si son, no sé, discos de acreción, si son la expresión de supernovas o cosas por el estilo, ¿no? Aquí lo que debo mencionar es que pues también el hecho de entender cómo las partículas interaccionan entre sí nos indicará justamente cómo esperamos observar a estos rayos cósmicos, ¿no? Porque no es lo mismo hablar de que es un protón de muy alta energía, un núcleo de plomo, perdón, de acero, no, sí, de acero, que llega
con muy alta energía. Entonces, en este caso podemos ver que la dispersión de la región en la cual nosotros podemos recibir radiación puede cubrir varios kilómetros alrededor, o puede ser más angosto, más largo, etcétera. También dependerá del tipo de partículas que podamos observar. Podemos ver que la cascada hadrónica, es decir, protones, neutrones y cualquier otra partícula, piones, kaones, etcétera, van a seguir casi la dirección de la partícula incidente, ¿no? Entonces vienen directamente hacia el centro, en la dirección en la cual venía la partícula. Los mones, que son partículas que pueden llegar fácilmente a la Tierra, se dispersan un poco, digamos 1 kilómetro, 2 kilómetros, dependiendo de qué tan energético pueda ser la partícula incidente. Y los electrones y fotones se van a dispersar muy fácilmente, van a cubrir áreas, ¿no?, de 10 kilómetros, etcétera, ¿no? Entonces, quizás una forma más óptima para poder reconocer la dirección de los rayos cósmicos es reconociendo fácilmente los hadrones que surjan, ¿no? Protones, neutrones, lambdas, kaones, etcétera, todo lo que pudiera ser posible. Ahora bien, no solamente utilizamos detectores en la superficie, sino también utilizamos telescopios para poder observar otros fenómenos. Las partículas cargadas atravesando la atmósfera también generan ciertos tipos de luz. Por algunas otras razones, podemos observar la luz que emiten, de hecho ondas de radio, y podemos inferir su llegada y tener una estimación de cuánta energía tenían todas esas partículas. Entonces, hay muchos sistemas para poder, digamos, detectar a esas partículas o esos mensajeros del espacio. Ahora bien, no es lo único que se utiliza para poder estudiar a los objetos allá afuera. Algo muy reciente son las ondas gravitacionales, ¿no? Donde nosotros ya vemos la perturbación del espacio-tiempo y podemos, digamos, apretar o extender, digamos, el espacio en el cual nosotros estamos, y mediante interferómetros podemos cambiar el camino óptico que van a seguir ondas de luz o la luz como tal, y de la interferencia podemos entonces ver cuál es el efecto de esas perturbaciones en el espacio-tiempo, ¿no? Entonces, los modelos ya nos han dicho que, pues sí, realmente podemos predecir o podemos observar la colisión de agujeros negros, ¿qué se llaman? Colisiones de fusiones de estrellas de neutrones, cosas por el estilo. Entonces, ya podríamos también inferir este tipo de eventos bueno, de muy, muy alta energética, quizás catastróficos, ¿no? Digamos, hasta estas distancias, utilizando otra tecnología muy, muy diferente, el cual ya no involucra detectar el paso de partículas, sino más bien el cómo las partículas sienten la variación o las fluctuaciones del espacio y el tiempo, ¿no? Y bueno, pues entonces esta sería una revisión final acerca de otras formas de cómo analizamos o cómo observamos al universo. Bueno, muchas gracias por su atención.